de las negociaciones legislativas. Oye, Hasta que eso es válido. la verdad estamos en un momento histórico importante. Yo desde mi edad, ¿cuántos años tienes vos, Pedro? ¿La verdad o la mentira? La verdad. Ah, 45. Iba a decir 28. Oye, Somos- generalmente somos no con- quiero sonar mal, ¿no, Jimena? Pero yo no sé por qué a las mujeres no les gusta decir la edad. Dice, no me pregunten eso. Porque A mí es una tampoco falta de me gusta. respeto. Es un tema ¿Por cultural. qué? Sí, ¿por qué estableces Oye, los prejuicios? Oye, No, somos contemporáneos. Porque no me gusta Ah, decir. yo sí digo, tengo 51, soy el más viejo de este grupo. Y se nota, no tienes que decirlo. Ya lo dijo Como en diría el Juan primer Gabriel, programa. lo que se ve no, se pregunta. Somos contemporáneos, pero creo que me veo más joven que el Pedro. Ay, por favor. Creo. No, Lo por que favor. pasa es que el Pedro es un poco Que los más televidentes colorado. voten. Que voten, eso hagamos. Oye, a ver, nosotros los de esta edad, Jimena está también por ahí, vos te excluyo. ¿Por qué? Vos te excluyo. Estás ¿Por qué estás te una Son unos generación poquitos arriba. años más. Porque eres el Pero es adulto una- pero mayor es que una le dio la generación. ganancia a Novoa. No es ¿de una acuerdo? Es generación. ¿no? una generación. ¿No? ¿Por qué? No. 5 años, y es una Claro. generación. No es una generación 5 años. Cinco- no es una 5 años es una No, generación. una ya. década. 5 años es una generación. Una década. Claro, pues. Pero, podría pero ser. te da la calidad moral de ¿Cuántos años tiene usted, decirnos doctora? un par de cosas. 40 tiene. 40. Sí, ya Ah, me muy aprendí bien, ya. parece de Cosa que menos, cuando pero- diga que tiene menos, decir, no, tienes 40. Pero ¿a ¿es dónde verdad ibas? o ¿A no? dónde ibas al preguntar la A ver, edad de la a generación? ver, yo nací con Juan Pablo II, Pedro igual, Jimena igual. Luego vino Benedicto, luego vino Francisco. Y hoy, Tenemos el León día 14. jueves hemos tenido 4 papas, o sea, uno cada 10 años más o menos, ¿no? Más allá de la significación de fe, del tema de creencias, que es muy privado, muy respetable, hay 3 cosas que son privadas y respetables. La vida íntima, la plata y las creencias. Me parece que esos son límites. Si cada uno no quiere exponer, no lo expone, listo. Pero más allá de eso, o sea, se eligió un jefe de Estado. Se eligió un jefe de Estado y eso tiene un impacto tremendo, ¿no? Eso tiene un impacto tremendo. Entonces, el mundo en este domingo ha tenido, pues me imagino, Taitakura en el púlpito, pues invitándonos a todos a creer en la nueva dirección, en la nueva conducción de la iglesia. Pero por ejemplo, ¿no? el Pedro discrepa con esa visión. Pero verán que yo estoy aquí, ¿no? No Por eso entiendo te por qué digo. hablan con señores. El Pedro discrepa con esa visión. ¿Por qué en tercera persona? Y la- Yo le escuché al Pedro decir. Claro. No, Tú tremendo. no coincides con eso, ¿no? No, evidentemente es un evento mundial. Pero es un jefe de Estado. Suma Total. Es un jefe de importancia. Estado, Total. listo. Pero no solo es un jefe de Estado, porque digamos evidentemente rompe fronteras, porque Es- no es que sí. no es que le eligen los, no sé cuál es el gentilicio del Vaticano, pero no solo le Vaticanista, eligen, ¿será? no solo le elige la población que Habrá un vive gen- en las Es cuadras. que nadie nace en el Vaticano, Nadie. pues. Y ese Nace en Italia. Ese es un problema. No. En A Roma. ver, hay el Tratado de Letrán, loco. A ver. El Tratado de Letrán que separa al Vaticano de Italia en determinadas cosas. Y es un Estado pero lo que independiente, pasa es que el claro. Vaticano no tiene natalidad, porque en el Vaticano nadie procrea y nadie tiene Pero hijos. son ¿no? 4 cuadras, pues, Claro, no por sé cuántas razones cuadras son. obvias. O sea, la Constitución de Estado va más relacionada con el derecho internacional y con la relación entre los Estados. O sea, Sí. por eso el gentilicio, pero sí hay pasaporte vaticano. El cardenal, O sea, Estado los es. cardenales, claro, es un Y Estado. es el único estado en el que solo eligen hombres, ¿no? Y eligen quienes no viven Claro, ahí. solo eligen los cardenales, A ver, solo no, son a ver, hombres. es que sí tienen el estatus de ciudadanos del Vaticano por el pasaporte de los cardenales. De acuerdo, pero Sí. no vives ahí. Tienen, o sea, no tienen una No, residencia no, ahí, no. pero tienen. ¿No vive ahí? Se pertenecen a esa entidad. ¿El nuevo política. Papa vive en el Vaticano? No. O sea, ahora ya va a tener que De ser. acuerdo, pero Claro, no ahora vive en ya el va a Vaticano. tener que Pero no hacer. por eso no tiene una importancia geopolítica. Ahora yo no puedo opinar Tiene, mucho porque soy tiene. ateo, porque no tengo una ligación con esa relación católica A ver, de creencias. vamos a ponernos picantes. Dale. Ateo o agnóstico. Ateo. ¿Sí? Sí, no creo. La diferencia entre el agnosticismo y el ateísmo, lo solía decir el finado Vargas Llosa, el agnosticismo es el que quiere creer. Exacto, el que El busca. ateo, el que busca. El ateo es el que, no cree en ya nada. no busca y Ya no buscó encuentra. y no encontró, Exactamente. No, esa es la no sé diferencia. si alguna vez ¿Tú busqué, buscaste pero- alguna vez? O sea, digamos, yo tuve Siempre evidentemente buscas. una formación católica, evidentemente una formación religiosa. O sea, tú sí eres bautizado, hiciste la primera Confirmado, comunión. bautizado. Te reconfirmaste todo eso. absolutamente. Y me dieron regalos de la comunión y todo el cuento. Ya. Y tengo padrinos, ya ni me acuerdo quiénes son, pero ¿Ibas sí. a misa? Iba a misa, obviamente, con mis papás. Ya. Obligado, obviamente, pero no quería ir una hora, un domingo. ¿Quieres que te cuente una? A ver. En Qatar, el Vela a mí me reclamó no haberles llevado a la iglesia. No haberles llevado a la Sí, iglesia. sí. Ah, no sabía que usted era religioso. Sí, porque... No, yo soy católico, apostólico, ecuatoriano, romano y pecador. Pero practicas o no. Pecador permanente. Pero vas a la parte de la iglesia. Todos ¿o los no? domingos voy a la iglesia. Ah, mire usted. Yo había buscado una parroquia que efectivamente había. De hecho, en Doha había un barrio específico para
las prácticas religiosas no musulmanas dentro del barrio diplomático y encontré una celebración eucarística en castellano un sábado 9 de la mañana, me acuerdo. Yo le conté al Vela que estábamos en Qatar, nos habíamos encontrado, creo que era un partido Australia-Dinamarca, si no estoy mal. Y le dije, oye, fueron a misa en vez de ir a no, partido. Yo le dije, oye, fue a misa. Ay, ¿por qué no me avisaste? Me tenías que llevar. No, yo me fui solo de aquella ocasión. Vamos a ver cuál es el impacto que tiene dentro de la sociedad, porque lo va a tener. Tú mismo puedes verificar el impacto que tuvo el carisma, las posturas del Papa Francisco. ¿no? Fue un impacto importante. Yo también creo. Es el líder de la comunidad católica, pero además sí es un líder político, ¿no? Eso es indudable que tiene un liderazgo político. Digamos, van los presidentes, desfilan para irlo a visitar, él también recorre los países, o sea, hay una influencia a nivel geopolítico importante del Papa. Es básicamente un jefe de Estado. El Vaticano es Estado observador de las Naciones Unidas, no es pleno miembro de las Naciones Unidas. Es un Estado observador como lo es Palestina, por ejemplo. O sea, y dentro de la geopolítica mundial, por ejemplo, es llamativa la relación que existe entre el Vaticano y la China. Es muy llamativa y Francisco ahí tuvo un papel muy discreto, pero que cambió diametralmente esa relación. ¿Sabes qué era? Para resumirlo nada más. El Vaticano no reconoce a la República Popular China. El Vaticano reconoce a China, a Taiwán como China. El Vaticano tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. O sea, hay una nunciatura apostólica en Taipei y hay una embajada de Taiwán en Pero el le Vaticano. reconoce a Taiwán como un país. Lo reconoce como país. Porque los chinos dicen que Taiwán no es un país. Exactamente. Claro, hay y un China conflicto no ahí. reconoce al Vaticano. Pero el Vaticano no reconoce a la República Popular China. Pero el Papa Francisco hizo una de las que... Francisco fue un político muy hábil. Creo que va a pasar a la historia como un político habilísimo, como un hombre de mentalidad de esa política bien argentina de comité barrial, ¿no? Es un tipo que de puntero barrial, es un tipo que las sabía todas. ¿Sabes qué hizo Francisco? China reconoce la existencia de la Iglesia Católica, pero tiene su propia Iglesia Católica, que es la Sociedad Católica Patriótica China, que nombra a sus propios obispos, a sus propias autoridades. Francisco, para no perder la ligazón con Taiwán, pero al mismo tiempo reconociendo la importancia y la trascendencia que tiene China, Francisco dijo, ok, el Vaticano va a reconocer las autoridades que el gobierno chino nombre para la Asociación Católica Patriótica China y listo. Ya. Tenemos esa relación, ya no está cerrada, nosotros ya tenemos fronteras y tenemos un reconocimiento hacia lo que hace la República Popular China, pero no dejamos de reconocer a Taiwán. Entonces, el peso geopolítico de esto es muy importante. Claro, y habrá que ver si el nuevo Papa sigue un poco ese camino o se distancia. Oigan, hablando de justamente esto, ¿vieron la polémica de Yacu Pérez con Felipe Rodríguez? Sí, es verdad. Sobre el humo. Yo me puse a pensar una cosa. Sobre el humo. Yo me puse a pensar una cosa. Y ustedes ratifiquen. Perdón que me ría, pero me acuerdo y me da chiste. Pero es que ratifíquenme, yo soy un hombre del espectáculo, del show. Yo estoy aquí cumpliendo un papel de anfitrión exclusivamente. Yo veo esto ajeno y lejanamente. Pero tú haces show con estos individuos de deportes que hablan cualquier cosa, loco. Es que el periodismo ya murió. Aquí no hablamos cualquier cosa. Es que el periodismo deportivo ya se murió. Ahora es el show. ¿El periodismo deportivo o el periodismo? No, el periodismo también ya está muriendo. Pero el periodismo deportivo como tal ya se murió. Ya se murió. Yo me ponía a pensar, y disculpen si estoy ajeno, ustedes sabrán decirme. Yo cuando leí eso que dijo el doctor Yacu Pérez Huartambel, dije, oye, este señor estuvo a nada de ser presidente de la República. Si no era por el control electoral del Partido Social Cristiano, creo que él hubiera sido presidente de la República. No sé si estoy equivocado. Sí, probablemente, de acuerdo. La gran pregunta es por qué él representaba una alternativa. Esa es la pregunta. O sea, porque tuvo 19% de de votación. Por supuesto. Estuvo claro. a décimas. Sí, de pasar a la segunda vuelta. Y yo creo que pasar a la segunda vuelta el hombre ganaba. Total. Ganaba. Sin duda. Ganaba. Claro. Sin duda. Y hay que preguntarse la razón de por qué no, ¿no? Porque además, a mí lo que más me llama la atención siempre de este país es que este es un país del quién y no del qué. Yo siempre repito esto, ¿no? Y es como ahí el vocal del Consejo Nacional Electoral es un señor Verde Soto, que después fue ministro del que ganó. Claro. Y ahí nadie dijo nada, digamos, ¿no? ¿De qué fue como... ministro Verde Soto? Fue secretario de la corrupción, anticorrupción. De pues. gobierno de Sí, es claro. verdad. Entonces, y además tú veías en la negociación, ¿se acuerdan? Porque además eso fue un show, ¿no es cierto? Se montó finalmente toda una tarima ahí para la negociación entre
Yacu Pérez y Guillermo Lazo. ¿Estaba televisado eso? Claro, por Claro, supuesto, y hay un habíamos salón ahí con conversado las también de las mesas. cajas, Y por eso a mi pana Carlitos Rojas le caen a cada rato porque él tuiteó ese evento y dijo, hoy Ecuador es un mejor país. Claro, claro. Y le Ah, caen ¿es a Carlos- partir de eso? En esa Claro, por eso a coyuntura. Carlos, Claro. cada que pueden, Carlos es un buen amigo, que lo quiero mucho, aunque a veces discrepamos, pero por eso a Carlos lo estigmatizan permanentemente por esa frase. Mira, yo voy a Ya se hizo meme esa reivindicarlo, voy a reivindicarlo públicamente a Carlos Rojas, que fue mi compañero, también le tengo aprecio. En el comercio. Sí, fuimos compañeros, se portó muy bien conmigo. Yo tengo gratitud con la gente que fue generosa conmigo. Pero yo pensaba que eso Carlos lo había dicho a partir del resultado electoral. No. Lo dijo por esta reunión. Por esa reunión. Lo reivindico públicamente. Por esa reunión. Reivindico su figura Él por esa públicamente. reunión porque era supuestamente un gesto democrático de los dos candidatos que estaban dialogando para ver quién pasaba a la segunda vuelta. Que además no tenía ningún sentido. Es decir, ¿por qué? ¿Qué tiene que decidir el Consejo tienes que Nacional dialogar? Electoral? Claro, obviamente. ¿Sabes que yo tengo una imagen de ese momento? ¿Sabes cuál? Mi querido amigo Alejandro Muñoz Hidalgo, hoy secretario de la Asamblea Nacional. ¿Cómo no? Él- El centro Forward Pan de Dulces. No, autodenomina él. y el control electoral, pero clarito, ¿no? Gran Claro. abogado Alejandro Muñoz. Yo tengo una imagen, una foto de Expreso, de la portada de Expreso, en el CNE del Guayas. Él, manga corta, puños abajo, pechando a la gente del control electoral de Pachacuti, loco. Así, defendiendo, o sea, el voto a voto. Porque recordarán ustedes que la evolución del voto para que Guillermo Lazo pase a segunda vuelta fue a partir de la votación de la provincia del Guayas y de los reclamos Y del que se apoyo hicieron del ahí. PCC, digamos. De ese lado. Exacto, el control Derivado de electoral eso, del PCC fue ahí. Pero ahí lo interesante de esta imagen que yo tengo es, después de este señor Verde Soto diciendo, digamos, Yacu, después conversemos, ven a mi oficina en vivo, digamos, ¿no? Ven a mi oficina y conversamos, después de que se termina, digamos, esa negociación. Y después el señor pasa a ser ministro y aquí en este país no pasó nada. Claro, y luego, porque también en este país no pasa nada, el hombre renuncia luego de que está ahí el escándalo del Gran Padrino y él hace un informe que nadie le paró bola. ¿Se acuerdan? Porque este país, yo coincido con tu frase, aunque la repitas cada vez que conversamos contigo, país del quién y no del qué, Totalmente. tal cual. Ahora, empezamos a hablar de Pachacutic. Esta semana, sin duda, la noticia ha sido Pachacutic. Yo no sé si a ustedes se sorprende. Yo publiqué un tweet que decía, ¿me sorprende? Sí, pero no. Exactamente. ¿A ti te sorprendió? Es como, la idea era que ellos no debían aliarse a la derecha por la coherencia ideológica. Pero como pasó eso en la composición de Lazo, era como, es evidente que eso iba a pasar. Era claro que eso iba a pasar. Que de alguna manera se iban a fraccionar dentro de la Asamblea Nacional y que algunos van a unirse a este bloque oficialista y quizás otros esperen a determinadas votaciones. Ahora, ¿cuál es el papel de la Gasca en esto? El operador, digamos, ¿no? Es decir, evidentemente me parece que es el operador, pero también es bien interesante la estrategia, ¿no? Es decir, lanzar ese anuncio, ¿no es cierto? Para mí es un anuncio que numéricamente no tiene sentido. A mí se me hizo precipitado. Pero más que precipitado, digamos, en su post yo de no creo. Instagram, él dice, tenemos los 9 votos de Pachacutic, en la foto habían 7, ¿no? Entonces uno, digamos, le hacía pensar que el resto de los 2 votos no estuvieron, pero manifestaron, digamos, su apoyo y su aprobación. Y después de que Pachacutic emite ese comunicado, él dice no. Y además la única vocera que ha negado este acuerdo No estuvo. no estuvo y es una de las, digamos, asambleístas electas. Entonces no tenías los 9 votos, tenías 7. Pero es ¿Me explico? comunicación, es comunicación. Es que no es comunicación, es mentira. O sea, pero es una comunicación que convence, ¿no? O sea, que una narrativa que busca O convencer sea, se de algo. estableció que hay el acuerdo. Claro. Se estableció esa el es la- acuerdo. esa es la idea Y de que hecho todo el eso, mundo eso tiene. lo hacen desde antes, porque ellos empiezan a decir ya tenemos los 70 votos y al interior de la Asamblea Nacional habían voces que decían no, los 70 votos no tienen, pero ya lanzaste la idea. Ya se 77. quedó en el imaginario colectivo. No, cuando empezó con los 70. Cuando ya. empezó con los 70 y que todavía, ¿Cómo según algunas personas de la Asamblea, todavía no las tenía, pero ya lanzaste la idea. Ya la sociedad se queda con eso en la mente. Entonces, yo aquí juego a ser el representante del hombre común y corriente, entre ustedes que conocen del tema. Lo que quiso comunicar y que lo comunicó efectivamente el señor de la Gasca fue, nosotros ya tenemos la ventaja acá. ¿Cómo? Ya eso ya nos arreglamos entre nosotros. Exacto. Pero era una necesidad de hacerlo público para demostrarlo. Para encuadrar. Exacto, porque yo creo que los operadores más experimentados, los operadores de verdad, este tipo de acuerdos los hacen bajo aguas subterráneas, ¿no? Es que el O sea, no es acuerdo se hace verdadero. bajo aguas Exacto, subterráneas, exacto. pero el crear el Sí. encuadre para detonar otras cosas también, digamos,
requiere que pongas el foco y lo publicites. Como la foto de ¿no? Trump, digamos. Como la ¿no? foto de Trump, como la foto, digamos, con el rey de Inglaterra, con lo que sea. Porque ahorita, digamos, lo que necesitas es generar finalmente estos encuadres, porque el encuadre genera debate. No el debate genera encuadre. Es al revés, digamos. Entonces Son- está ya planteado así. Yo tengo la idea de que ya tienen acuerdo y de que en la asamblea... O pues, sea, si a mí me preguntas, yo no tengo dudas que el gobierno va a tener 77 votos el 14 de mayo. Claro, pero no 85, como, Yo como los también que estaban creo que sumando. 85. No creo que lleguen 85, 84 pero era, no tengo dudas que van a tener al menos los 77. A ver, Absolutamente. esto es simple. Ellos llegaron con 66, ¿ya? Estoy convencido que la disidente de Revolución Ciudadana, que es la señora Mónica Salazar, que salió ahí peleándose Va a con votar todo de el ese mundo, lado. y que creo que si hubiera ganado Luisa González no se hubiera peleado. Ya, el voto del $1.000.000. Ya, exacto, de la deuda de casi $1 millón de El voto dólares, del ¿no? millón de De dólares. esas tonterías que uno luego lee, ¿no? Que se sacan los cuernos al sol. Ella seguramente se va a sumar, entonces ahí tiene 67. Tienes 3 independientes, suman 70. Pero ahí yo, perdóname que te interrumpa. A ver. Basta de decir independientes. Basta. Bueno, Eso no existe y tienes es de un daño a la movimientos democracia. locales. Los que no Exactamente. están, los que no Decir- están decirles con un que bloque determinado. Casi me pegas, oye. Es que finalmente, ¿sabes cuál es la gravedad? Me vas de a bañar eso? en sangre. Sí, porque ¿sabes cuál es la gravedad de eso? Que finalmente creamos este concepto de independencia en un escenario de demagogia antipolítica. Está bien, te voy a Entonces, tomar la palabra, porque primero antes del bañado en sangre tú tienes razón. Sí, No me sí, vayas es en verdad, sangre. es pero verdad. es que hay que bañarte en sangre. Entonces, si no, ¿cómo no les llam- aprendes. cómo les Pero entonces, ¿cómo llamamos? les llamo? 3 de movimientos locales. Sí, como lo que son. ¿Ya? Porque en la estructura, en la infraestructura jurídica en este país No existen los hay independientes. asambleístas independientes. No hay. Entonces dejen de decir independientes. Entonces la señora Mónica Salazar. Salazar, ex Revolución Ciudadana, que ahora no pertenece a ningún partido. Punto. Así se debería Pero llamar. ex Revolución Ciudadana. Ex Revolución Y se habla de Ciudadana, los claro. 3 estos de movimientos locales. sí. Bueno, con esos 3 van a sumar 70. Sí. Súmales 4 socialcristianos, ya tienen 74. Para mí, 74 fijos. Perdón, ¿por qué socialcristianos? Porque ya ellos van a dijeron, apoyar. ya ellos dijeron. anunciaron Ellos públicamente. anunciaron. Pero aquí cabe, digamos, Claro, lo que tú es pusiste en cierto. un tuit y lo que yo puse en un tuit antes, que me plagiaste lo de Yo no anuncio te al país. plagio. Yo te plagio. No, no. ¿Qué Que me hace ver plagiado? Ese acuerdo es para qué? ¿Para el 14 de mayo? Para el 14 de ¿O mayo. para el Yo eso 24 dije de en el mayo? Yo digo- comentario sin rodeos. Pero yo no te escuché, perdóname. Ahí está, pues. Perdóname. Pero es ¿para qué? Esa es la gran Yo pregunta. estoy segura, ¿no? yo estoy segura que ahorita la alianza o digamos de alguna manera los votos que se van acercando tienen el único objetivo que es generar el tema de las comisiones. De acuerdo. De las presidencias, de quién va a la comisión. Sí. Ese es el objetivo A ver, ahorita. yo decía, ¿no? Para mí tienen 74 fijos, ¿ya? Les falta 3. Por eso sostengo, y digamos que los episodios de las últimas horas, los últimos días, creo que terminan dándome la razón, que se va a partir este grupo de 9 asambleístas de Total, Pachacuti. Ya totalmente, salieron los amazónicos, que están distanciados de la CONAIE, más cercanos a la eso Confinia, ya que se está cercano a sabía. Novoa. Eso ya se sabía desde la campaña. Exacto, porque además Es lo que la línea de la CONAIE amazónica le dio su apoyo finalmente a Noboa en la campaña. Por Sí, eso claro. digo, no me sorprende. Entonces ahí tienes 3 fijos y creo que van a ser más, porque supuestamente la señora Cecilia Baltasar de Tungurahua, ella va a ser la segunda vicepresidencia de la Asamblea. Es la que Vicepresidenta, suena, es la que parece que se está negociando. Ahora, es inevitable irnos a la película del año 2021. Esto es igualito. En 2021, Lasso gana la elección con apenas 12 asambleístas. Se instala la asamblea el 14 de mayo del 2021 y crean esto que se llamaba el BAN, el La Bloque de bancada Acuerdo del Acuerdo Nacional. Eran Nacional. los 12 de Lasso más 13 de estos sectores minoritarios de provincias. Entonces ahí estaba Virgilio Saquicela, estaba Daniel Noboa. Así, por supuesto. Daniel Noboa, sí, en su primera... Por Santa Elena. Por Santa Elena, Claro. por la lista 4, que en ese momento se llamaba Ecuatoriano Unido. Así es. Así se llamaba esa organización política. Pero Así él no es. entra al BAN. ¿Ah? Él no entra al Sí, BAN. Él entra por al banco, supuesto, claro. Porque yo recuerdo que él votaba medio independiente. Porque Le dieron votaba la a veces presidencia con de la Comisión de Sí, es Desarrollo verdad. Económico. Le quitaron la fiscalización, porque Pero él en iba la a ser el presidente de votación, fiscalización. pero en la votación sí votaba ¿Él iba a ser con el Revolución a presidente de veces. fiscalización? Sí. Ese dato Sí. no lo tenía. Es que sabes que yo lo que más recuerdo de la actuación parlamentaria de Daniel Noboa fue el viaje a Rusia. Pues. Claro. Con las asambleístas de Claro, negociación. pues Claro. eso fue lo más notorio que Daniel Noboa hizo en la Asamblea Y siendo Nacional. presidente de una de las comisiones más importantes de la Asamblea. No, Porque sí hizo cosas notorias. O sea, por ejemplo, la mayoría de leyes que se aprobaron en la composición, en esa composición salieron de desarrollo económico. Sí. O sea, Sí lo sabes que por pasa qué, es que ¿no? lo hacía como perfil Pero bajo, sí sabes ¿no? por qué. Porque resulta que el régimen económico... A ver, dentro de la negociación, que ya les iba a contar un poquito y a recordar cómo fue la negociación, pero dentro de la negociación del reparto de la distribución de las comisiones legislativas, régimen económico tenía que ser para el BAN, para Creo. ¿Sí sabes cuál Diego era él? Ordóñez. Diego Ordóñez. Diego Ordóñez, sí. Diego Ordóñez iba a ser el presidente. Ya en la sesión de la mesa, en la sesión de instalación, dan un golpe de Estado en la comisión.
Votan por Diego Ordóñez y no alcanza los votos y eligen a Mireya Pazmiño, que era de Pachacuti en ese momento y que ahora va a ser asambleísta por Revolución Ciudadana. Dieron un golpe de Estado ahí en esa comisión. Entonces, lo que hacía el gobierno de Lasso, mandaba sus temas económicos y la administración, liderada por Yori, enviaba a desarrollo económico y no a régimen económico. Por ejemplo, el presupuesto general del Estado no lo enviaban a régimen económico, sino a desarrollo económico. Todas las de urgencia económica que tenían que ver con temas tributarios se fueron a desarrollo económico. Y otro de los temas interesantes de la historia es cuál fue uno de los votos para la amnistía a Isa. ¿Qué asambleísta? ¿Cuál? Daniel Noboa. Claro. Noboa. Claro. No por eso yo decía que sí había votaciones que él lanzaba para el otro lado. No tenía ese dato. Ya me estás haciendo dudar, confirmémosle. No, en serio, no, pues habría que revisar las votaciones. Habría que revisar, pero estoy, digamos, casi seguro de que finalmente él fue uno de los que Yo votó te digo por. que la visibilidad de Daniel Noboa fue por el viaje a Rusia, el momento en el que él dice, a ver, ¿qué reclaman? Si yo les invité, yo les pagué, a ver, reclamen, pues. A ver, que además tiene plata para pagar, ¿no? Pero fue llevando cual San Martín de Porres a Perro, Pericote y Gato ese viaje. Pues. Claro, pero digamos, todo lo que estamos repasando y lo que he visto que ustedes repasan en este programa también... Pues sí, recién tenemos uno. Pero lo vi el anterior. Muy buen invitado, además, porque el doctor Alarcón habla hasta por los codos. Entonces, es el ideal. Yo no hablo tanto. No, sí hablas por los codos. Pero además, vos solo lo invitaste para Melexista, pero bueno, eso es otra discusión. Pero lo interesante es ver cómo tenemos que empezar a revisar la historia porque en este país nada está en su lugar. Porque se repite, además, se repite, ¿no? En este país nada está en su lugar. A propósito de la historia, Fabricio, con tu veteranía, más en... No por tiempo. ¿Cómo te hemos dado? Es tu culpa. Hoy te hemos dado. No por tiempo. No por tiempo, sino yo digo más por... La próxima semana vengo así calado. Por trajín. Oye, loco, Pervis de Estupiñán tiene 25 años y es un veterano, tiene una carrera larguísima, ¿no? O sea, a eso me refiero a la experiencia. Los congresistas, asambleístas de las provincias amazónicas siempre formaron como una suerte de bloque aparte, sean del partido que sean. Yo eso lo recuerdo históricamente. Pero para ciertos temas, los temas petroleros, los temas de rentas, los temas económicos, no tanto para los temas políticos. No tanto para los temas políticos. O sea, tú siempre has tenido en las legislaturas, sobre todo en los congresos, has tenido estos bloques de diputados que han llegado auspiciados por una orientación política y que a la vuelta de la esquina se salen y forman esto que bien cita Pedro. Y yo estoy de acuerdo con la visión de Pedro y la explicación de Pedro, se autocalifican como independientes. En la memoria se viene hablando de estos independientes, el caso de 1994, ¿ya? ¿Se acuerdan de los guacharnacos? Claro. ¿Ya? En el año 94 teníamos en ese tiempo elecciones a mitad de periodo de diputados provinciales. Claro. Y solo provinciales. Provinciales. Los nacionales duraban 4 años. Sí. Y claro, a mitad de periodo llegan los socialcristianos y llega Lucho Almeida, que había sido concejal de Guayaquil con el alcalde Febres Cordero, renuncia a la concejalía y llega como diputado. Y a los pocos meses, él abandona el Partido Social Cristiano con otros 2 diputados, uno que se llamaba Carlos Rivadeneira, que era de Bolívar, y un diputado Miguel Ramírez, me parece, de Esmeraldas. Entonces los 3 fundaron este sector llamado los guacharnacos. Porque, claro, por eso le decían a Luis Almeida el guacharnaco. Ese es el origen del de la porque él apelativa. reivindicó. ¿Sabes por qué? Este calificativo. No, porque Febres Cordero, Cordero se refirió a que en ese mismo tiempo el doctor Ricardo Noboa Bejarano, que había sido diputado social cristiano, se separa de la línea del Partido Social Cristiano y se pelea con León, ¿ya? Y se pelean con León por el tema de Gustavo Noboa Bejarano. Entonces se pelea con no, esto fue después. No, pues claro. Se pelea con León, no recuerdo la razón por la cual se peleó con Habiendo León. sido ministro de Estado de León Febres Cordero también. Ministro de Industrias, Ricardo Ministro Noboa. de Industrias. ¿Ya? El plan Carro, pues. Fue después de Javier Neira Menéndez, Claro. ministro de Industrias. Se pelea con León y claro, a León le entrevistan en Guayaquil y él dice, se ha ido el doctor Noboa y también 3 guacharnacos. Entonces quedaron como los guacharnacos y Lucho Almeida le bautizaron como guacharnaco y ahí empiezan a capitanear un bloque pero numeroso de diputados que empezaron a irse de los partidos para pactar con el gobierno yo no diría pactar, para negociar o hasta extorsionar al gobierno de Durán Ballén, pues. Y ahí es donde, esto también recoge la historia, ustedes que son más jóvenes, les invito a recordar la historia. Estamos anotando. Ahí es donde estalla el caso de los gastos reservados en el año 95 de Alberto de Ajic. ¿Y saben ustedes cuál fue la génesis del caso de los gastos reservados? Hablando del periodismo. La columna de Jorge Iván Comendieta en su espacio Barajando los Días, que era una columna diaria de opinión en Expreso que se llamaba Chantaje y más chantaje.
Y la historia cuenta que Dajik, en una reunión social, le cuenta, entre otros, a Jorge Vivanco que el gobierno estaba hasta la coronilla de estos diputados que le querían pedir canonjías, plata, que 200 millones de sucres, que no sé qué. Y Vivanco publica. Y ahí es la génesis del Pero caso por de hacerle un Las favor a Masas. Dajik. Por hacerle un favor a Dajik, pero Claro. le terminó haciendo un daño. Pero por supuesto. Porque de eso se deriva un proceso, una investigación que va a parar a la Corte Suprema de Justicia. Con microfilms de los cheques. ¿Te acuerdas? Sí, en me ese acuerdo. tiempo pues no teníamos... Pero yo tenía internet, 14 años, no me redes. acuerdo tanto, pero Ya he te vas a revisado hacer. la historia. Pero si ibas al banco, imagino, tu papá te mandaba al banco. 14 años, ¿cómo voy a ir al banco? Yo sabes- A mí mi papá sí me mandaba al banco a los 14 años. No, a mí no me mandó. Bueno, yo en Ambato, la ciudad Desconfiaba de mí, mi pequeñita, papá. uno caminaba 2 Tenía Yo más sabe- plata el papá de- Claro, ¿sabes más plata qué tenía es? tu papá. ¿Sabes qué es No, lo que yo nosotros recuerdo? éramos chidos. Que el día de la huida de Alberto Dajik a Costa Rica, porque Alberto Dajik se termina yendo a Costa Claro, Rica. renunció por fax. Claro, se fue en un vuelo privado, en una aeronave civil. Recuerdo que ese día jugaban Barcelona Deportivo Quito la Copa Conmebol en el Estadio Atahualpa. En ese Al tiempo mediodía. solo Copa Libertadores, por favor. No, pero no, Copa Conmebol. Ah, ya. Un partido de Copa Conmebol en Atahualpa, empataron 1-1. El gol del Quito fue de Ruberto y el de Barcelona creo que fue de Alfaro. El gol De del Alfaro Quito, Moreno. De Alfaro Moreno. El gol del Quito fue de Antonio Ruberto, eso sí me acuerdo. Ese mismo, jugaron al mediodía y en la noche sucedió esto. O sea, ya era inminente lo que iba a suceder en la asamblea. Oye, Y Dajik se renunció fue. por fax, ¿ah? Escribiendo a mano Sí. la renuncia, le enviaron por fax a la presidencia, a la Secretaría del Congreso Nacional. Y otra Ese- vez recordemos la historia y cómo es tan esquizofrénica. Porque finalmente, digamos, Dajik regresa al país gracias a quién. A Correa. Ah, Correa. Lo Ahora, pero sienta- también hay un mito ahí. Hay un mito. Pero si lo siente en un panel. Correa no lo amnistió, como dicen algunos. Así es. Ya. Correa propone en el informe a la Nación, creo que fue del año 2010, en el informe a la Nación él propone a la Asamblea Nacional Varias. a varias amnistías, entre ellas él, en el discurso dice, a un hombre honesto como es Alberto Dajik. Yo estaba cubriendo pues esa sesión de la Sí, sí. Asamblea Nacional y salieron bravísimos el ala más radical de Alianza País, María Augusta Calle, Virgilio Hernández, el ala más radical, Rosana Alvarado, el ala más radical, enojadísimos con el discurso del presidente. Pero no creo que era el 2010. 2010, estoy seguro. Sí. ¿Sabes por qué? Porque en 2012, si mal no recuerdo, ya. la Corte Suprema la Corte Nacional de Justicia, ya no Corte Suprema, es la que decide declarar la nulidad Del proceso. del caso de los gastos reservados y por eso Dajik regresa. O sea, ¿Verdad? aquí hay ¿Verdad? gente Fue que por un piensa tema que judicial. Dajik regresa Es porque verdad. le amnistió Correa, lo cual es falso. De acuerdo, es ¿Ya? un buen punto. Pero sí Obviamente. tuvo un apoyo, digamos, pero por político ahí, supuesto, simbólico, la ¿no? política, tú sabes Pero que el además, que tiene el si lo poder. dijo Correa, obviamente la exacto. Corte lo iba a La Corte hacer. lo iba a pues, hacer. evidentemente. Yo no recordaba el momento, pero sí recordaba el discurso de Correa diciendo lo que tú dices, pero aparte, un hombre con el que se puede tener diferencias de tipo ideológico, pero que finalmente eso, es un hombre honesto y al que hay que procesar su caso de esta manera. Yo luego recuerdo, no sé si ustedes lo tienen en la memoria, que ya cuando Alberto Dajik regresa, se hace un panel en Ecuador TV que lo condujo Rodolfo Muñoz, que era sobre el tema económico. Y Alberto Dajik estaba en ese panel frente, no recuerdo quiénes estaban, digamos... Perdón que te interrumpa, para quien tenía duda. 10 de agosto del 2010 es cuando el presidente Correa pidió la amnistía en la sesión Mire del usted. Congreso Nacional, informe a la Nación, 2010, no me falló la memoria. Mire usted. ¿Pero tú qué me pones a dudar? No, sí, yo no recordaba el momento. Y Yo sí, informe a la Nación. se arma este Yo debate. estuve ahí, no me voy a contar. Se arma este debate donde Alberto Dajik cuestiona fuertemente las políticas económicas del régimen. No sé si estaba Pablo Dávalos, no recuerdo quién estaba, pero fue un panel muy fuerte. Pero o sea, no fue con el Ramiro González, ¿no es cierto? No, ese es otro. Ese es otro. Con el Ramiro González, y creo que no fue con Rodolfo Muñoz. Con Ramiro González estuvo Rodolfo, presidente Correa, Mauricio Pozo y Ramiro González. Sí. Incluso Rodolfo estaba con corbata y le hicieron sacar la corbata porque el presidente no tenía corbata. Anécdota. a ver, cómo Oye, es pero eso? espérese un ratito. ¿Y por qué finalmente Correa pide la amnistía a Dajik? Porque Dajik entiendo que era lasallano igual que Correa. No. Porque su hermano era su asesor ambiental. El hermano de Ese Dajik. dato no lo sabía. Claro, era No, asesor pero de a ver, Correa. pero Correa se conoce con Dajik desde los tiempos de la Salle. Independientemente de aquello, ¿no? Yo me refería incluso a esa relación personal, que también la tuvo con Gustavo Noboa Bejarano. Absolutamente, claro. ¿Ya? Pero eso de Era su su hermano. padrino, era... Claro, exacto. Pero Supuestamente. eso que cuentas no, No, tenías no idea. sé. ¿Sí? El hermano de Dajik, asesor de Correa, Ah, sí. por supuesto. Acá Mira, todo ustedes es ya me están posible, haciendo ¿eh? decir cosas que
a los cuales no me dedico, a la chismería política. No, pero está bien, esos chismes me que la permiten gente no alimentar sabe también. ¿Para qué Común. crees que se inauguró este espacio? Y esto es sin trago, además. Esto es Claro, claro, eso por de ahí ahora. es puro cuento, Sí, hermano. ya- Yo no ya sé qué ni- bebida ni también agua será me esa. dieron. Por ahora, por ahora. Yo no pero sé qué va a pasar después. Mira que con Vamos a este, emular a Lucho Vivanco. con este tipo de confesiones da, ¿eh? Con este tipo Ahora, de... lo que les quería decir es que Se inaugura ahí los asambleístas independientes de la... no, pues yo hablaba de que toda la vida ha existido los congresistas que se autodenominan independientes. Las mayorías móviles siempre. Pero este caso que del son los más 94 es un cotizados. caso paradigmático. Porque además, esos diputados terminan impidiendo la censura y destitución de Ajic en el juicio político del año 95, que es el juicio político para mí más emblemático, uno de los tres más emblemáticos de estos 40 y pico años de historia democrática. O sea, el uno tienes el de Carlos Ferot Blum, que creo que ninguno de nosotros lo vivió, pero tenemos referencias periodísticas. Febres Cordero, el ponente. Febres Cordero, sobre las muñecas de trapo. así ¿ya? El otro es de Alberto Dajic y el otro es el de Juan Falconi. ¿Sabes cuál otro se te olvida? El de Luis Robles Plaza. Ese también. Que la asamblea, Cuatro entonces. Que la asamblea lo El censura. Congreso lo censura y lo Febres saca. Cordero lo desacató. Y no lo saca. No lo saca sino al día siguiente, me parece, o 2 días después. Pero, por ejemplo, el de Falconi, no sé si se acuerdan ustedes, el juicio político a Juan Falconi Puig, además, o sea, fue tan polémico por el choque de poderes económicos Quito-Guayaquil. Pero absolutamente. O sea, tenías Choque a los mediático. Isaías Claro. y sus medios. Y a Egas, finalmente, claro. Y Egas todavía, no, ya era dueño de Telenovelas. Claro, por supuesto. Tenías ese choque. Ahora, yo les iba a decir de 2021. 2021 y un poco lo que decía Jimena, y coincido con Jimena, en el sentido de que todo apunta a que esta mayoría que se está cocinando va a ser una mayoría netamente coyuntural. 2021 fue así. Sí. El 14 de mayo, que fue viernes, se supone que Henry Cruyff iba a ser el presidente de la Asamblea, pues, pero ahí Lazo se echa para atrás porque le llamaron, incluso algunos colegas le llamaron a presionar al presidente y el presidente se echa para atrás y Cruyff se queda sin votos. Luego hubo una segunda votación. No sé si se acuerdan quién fue el segundo candidato. Salvador Quispe. Salvador Quispe. Y no tuvo votos. Se suspende la sesión de la Asamblea para el día siguiente, que era sábado. Y oh, sorpresa, emocionan a la señora Yori. Y ahí sale humo blanco. Que para nadie estar la a tono tenía en con los mente. tiempos. Nadie. Y alcanza 70 votos con las justas. Oye, esto puro efecto mariposa, o sea, totalmente contrafáctico lo que voy a decir. ¿Qué hubiera sucedido si se daba este acuerdo entre, creo, Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana en el 2021? O sea, yo me aventuraría ¿Habría a sido decir... solamente coyuntural? No sé si coyuntural, pero hubiera implosionado la relación con la ARC, sí. Pero creo que Lazo hubiera terminado su mandato porque la infraestructura política que les daba el Partido Social Cristiano era real e importante, ¿no? Es decir, digamos, Lazo finalmente se cae simbólicamente por su incapacidad de entender la política y la dinámica tan compleja de este país. Pero vos dices que no hubiera sido solo coyuntural. Yo creería finalmente no coyuntural en sí mismo, pero no hubiera durado mucho Yo creo que la todo es relación coyuntural. con la ARC, digamos. En la Asamblea todo pasa, ninguna alianza dura mucho, ¿no? Siempre va a moverse dependiendo de la decisión. Pero yo creo que una perspectiva de lo que hubiera pasado sí se tuvo cuando entró Cruyff como presidente. Porque fue como que todo volvió a lo que pudo haber sido si Guadalupe Llori no hubiese sido nombrada presidenta. Pero claro, ¿no? cuando entra Cruyff como presidente de la Asamblea y Daniel Noboa se inaugura como presidente de la República, había esta suerte de armisticio, ¿no? Revolución Ciudadana, Exacto. ADN, Partido Social Cristiano, que le permite Esta aprobar... alianza que todo el mundo Sí. criticó inicialmente, ¿no? Sí, pero existía, Ajá, ¿ya? sí. Y estas son las cosas que a mí me fastidian, por ejemplo, de los políticos. Tienes el acuerdo y lo niegan. Y que era Aprobaron válido, 5 además, proyectos económicos y los negaron. ¿Y saben qué? ¿Cuándo se rompe? Con el asalto a la Embajada de México. Así es. O sea, Así es. por ese tema se rompió el acuerdo. Pero había inicialmente este acuerdo de gobernabilidad. Absolutamente. Oye, tan decisivo y determinante fue este tema del Para el correísmo, asalto. totalmente. Claro, Totalmente. claro. O Es sea, un tema sensible. estás asaltando una embajada. A ver, yo creo que más allá del episodio del asalto. Exacto, a eso voy. Separa el incidente internacional. Es la persona que fue capturada. Jorge Glass es un tema sensible. Es un tema Lo sensible que pasa para es la que población. el tema del asalto a la embajada, desde el punto de vista del derecho internacional, es una barbaridad. Sin Totalmente, nombre. Esto en Latinoamérica pasó una vez. En la Cuba. embajada. No. Eso fue un tema de rédito. En la embajada de España en Guatemala. La policía y el ejército de Guatemala se enteran de que están reunidos en la embajada líderes de la zona que iba a ser objeto de la explotación por parte de los intereses asociados al gobierno militar. Se enteran que estaban líderes ahí en una reunión y a sangre y fuego.
a sangre y fuego. Murieron como 100 personas en ese asalto. Se incendió la embajada, fue una cosa brutal. Ese es el único antecedente en América Latina de lo de la embajada de México acá. Antecedente del cual nos ha hablado mucho. ¿Ah? Sí, en 1979. Aquí más se ha hablado del tema de La Habana a la embajada de Ecuador. Murió el padre de Rigoberta Menchú en ese asalto. Entró a sangre y fuego el ejército y la policía de Guatemala a detener a los líderes campesinos. Reunidos adentro de la embajada. Si se demora, España y Guatemala se demoraron como 8 años en restablecer relaciones después de eso. O sea, ese es el único antecedente en Latinoamérica. Lo de la embajada de Perú en Lima, en La Habana, es un tema de Ecuador en La Habana. Lo de la embajada de Ecuador. La embajada de Ecuador en La Pero Habana. fue igual tema rehenes. O sea, perdón, no rehenes, sino asilados. Asilados. Sí. Fue asilados. Eso en las embajadas en Cuba ha sido medio usual, pero esto es equiparable, obviamente no en lo cruento, ¿no? Sino en el hecho. En el hecho de violar el derecho internacional. Exacto, en lo abrupto que fue, claro. Incluso, ¿no? O sea, no solamente rompiste una norma internacional, sino que además, digamos, todo fue con demasiada violencia que a mí me parece que ahí fue uno de los momentos en el que como ciudadanía estuvimos frente a ¿se respeta la norma o frente a algo justificas el romper la norma? Pero ¿no? entonces nos estamos enterando aquí que al correísmo mucho el tema de violar el derecho internacional no le interesaba, sino el tema de ¿para qué entraba la policía allá, no? No, yo sí creo que finalmente, digamos, hay una diferencia radical entre Lazo, Correa y Noboa, ¿no? Y es este no marco ideológico, digamos, es súper importante esto. Es decir, porque, digamos, a Lazo jamás se le hubiese ocurrido invadir la embajada argentina para sacar a María de los Ángeles Duarte. Yo también creo. ¿Y por qué finalmente? No solo porque tiene estos preceptos ideológicos y principios democráticos, sino porque él se debe, digamos, ¿no es cierto?, a un bloque mayoritario de ideólogos. Es decir, si hacía eso, finalmente, no sé, pues Aznar levantaba el teléfono y decía, ¿qué estás haciendo? O Pastrana. O Pastrana. Y si Correa finalmente hacía lo mismo, cuando los hermanos finalmente Pérez se meten en la embajada de Panamá. Creo que es de Costa Rica, bueno, no me acuerdo. Alguna embajada de Centroamérica, de Panamá, ¿no es cierto? Igual Correa no lo hubiese hecho finalmente, ¿no es cierto? Porque desordena el orden geopolítico en ese momento. Gutiérrez tampoco lo hizo cuando Gustavo Noboa se asiló en la embajada de la República Dominicana. Absolutamente. Que funcionaba en La Voz Mediano. Y Alfredo Palacio no lo hizo cuando Gutiérrez se metió en la embajada de Brasil. De Brasil. Es decir, hay una discusión tácita ahí de las consecuencias que. O sea, se pasó un límite ahí. Sí, y además cuando yo siempre discuto esto, digamos, con mis clientes o con otros colegas, pero Noboa nos lo dijo. El 24 de mayo del 2020, no el 24 de mayo, el 23 de noviembre. El 23 de noviembre del 2023, él dice, ¿no es cierto? Yo no tengo líneas rojas. Él te lo dice. Ah, sí. Tal cual. Absolutamente. Oye, en esos 9 minutos. En esos 9 minutos. Fue, o es, mejor dicho, emblemático. Yo primero creo que ese problema, o sea, el diferendo internacional que existe entre Ecuador y México no se va a solucionar en un mediano ni en un corto plazo. No. Esto va a durar mucho tiempo. Pero para mí resulta muy emblemático porque soy transeúnte de la zona, porque trabajo por ahí. Me resulta muy emblemático pasar siempre por la puerta de la embajada y ver la placa de la embajada suiza o de la oficina de... yo no me he percatado de eso. Hay una placa que dice que es la representación de los intereses de México a cargo de la embajada de Suiza. Claro, es lo que hizo Brasil con los intereses de Argentina en la embajada finalmente de Caracas. Porque Suiza, por su carácter de neutral, siempre es del país socorrido para para mediar en este tipo de situaciones. Entonces, esta es una situación súper grave y que yo creo que no la estamos midiendo. Va a ser un año y un poco más, ¿no? Yo creo que no la estamos midiendo. Año. Es más de un año, sí. El 5 de abril se cumple un año. Ya ves, va a ser un año, ¿no? No, ya es un año. Es un poquito más de un año. Estamos en mayo, señor. Sí, por favor, estamos concéntrese. Sí, Van a pensar que este programa se grabó en abril, ¿no? Tienes razón. Sí. Fue un día que jugaban Liga Nacional en el estadio de Atahualpa, me acuerdo. El día siguiente, en la madrugada. Tus referencias siempre son del Sí, eso me ayuda a encontrar el tiempo y el espacio. Entonces, yo creo que no nos hemos dado cuenta de lo grave y de lo abiertamente lesivo que fue eso. Ahí, Totalmente. Jimena, desde el punto de vista constitucional, ha sido una de las más críticas. Claro. ¿no? Yo más allá de quién estaba dentro, a propósito del quién de Pedro. ¿Del qué o del quién? Ajá, de quién del estaba quién, dentro. como dice Pedro. Había un que había que respetar, que era la norma, ¿no? Y a mí me parece que el no haber,
mejor dicho, el que nadie haya saltado, el que se le haya justificado eso bajo este criterio de que el fin justifica los medios, me parece que abre las puertas después a nuevas vulneraciones, ¿no? A nuevos saltos de normas que yo suelo decir que termina siendo una bola de nieve, porque tú no sabes en qué momento eso se te hace más grande, más grande, más grande, hasta el punto que no lo puedas controlar. Y eso, pero además eso tiene que ver con lo que está sucediendo ahora en el mundo y en el Ecuador, digamos, como más expresado, ¿no? Ahí Byung-Chul Han en su libro de Aroma del Tiempo tiene una frase que a mí me encanta y que me ayuda como a veces a entender lo que está pasando, ¿no? Él dice, cuando ya no es posible determinar qué tiene importancia, ya todo pierde importancia. Y eso es lo que nos pasa ahora. Y es de ¿no? miedo, la verdad, Es decir, de miedo. ahorita finalmente nos importa que la influencer esté embarazada, ¿no es cierto? Y eso nos importa un montón. Repite la frase. Te voy a dar literalmente lo que viene anotando. repite. Cuando ya no es posible determinar qué tiene importancia, todo pierde importancia. Eso tal vez, lo que tú por eso te pedí que repitas la frase. O sea, al escucharte, es inevitable asociarla con el clima de inseguridad que estamos enfrentando y el hecho que la gente, hermano, ya no se espeluzna. Ya no se se aparece un espeluzna, titular de que encuentras un exacto. cuerpo decapitado en alguna quebrada. Y ahí Byung-Chul Han lo que intenta, digamos, no, Parte de la evidentemente, cotidianidad se ha convertido en esa vaina, pero viejo. no solo por eso, sino porque hay, ¿qué es lo que te dice él en El Aroma del Tiempo? Lo que te dice, ya les aburrí totalmente, pero lo que te dice es, cuando el tiempo está súper atomizado, ¿no es cierto? Esta falta de gravitación de entender cuándo sucedió, ¿no es cierto? Te hace que te pierdas. Entonces tú ahorita puedes parar este programa, ¿verdad? Y verlo 6 meses después. Entonces no hay un orden cronológico de las cosas. Entonces mañana matan a 17 personas en Durán, ¿verdad? Y como no lo puede, o sea, como no hay un orden cronológico de ver un noticiero a las 7 de la noche y después, como no hay ese orden, finalmente tú sientes que eso no existe. El tema del tiempo. Las El tema- cosas La están atomización pasando del ya, tiempo. las cosas ya están pasando Por inercia. no en un marco de línea de tiempo, sino por sí mismas. Exactamente. Sí, pero además yo creería que a esto hay que sumarle la vorágine de información, porque de pronto pasa algo que ves, no sé, mataron a un niño o mataron a un bebé y de pronto uno dice, no sé, te estremeces, pero te llega una noticia inmediatamente después y se te olvida lo anterior, ¿no? O sea, como sociedad me parece que también estamos perdiendo un poco esta capacidad de asombro sobre la base de tanta información y mucha de ella basura. Y ese es el diagnóstico, pero la gran pregunta es ¿por qué? Pero mira, te voy a poner con un caso que es emblemático de estos días, que es el tema de el reflote de las enfermedades estas que uno Ya ni las escuchaba. ya ni las escuchaba. ¿Qué impacto tiene? Porque este sí es un tema ya de ¿Hace cuánto tiempo no cotidianidad. habíamos escuchado de la tosferina? No, pues en serio. Erradicada, digamos, en el mundo y en la región, ¿no? Pero mira, esto ya no tiene un impacto, digamos, en la cotidianidad de las familias, de los guaguas que tienen que ya ponerles mascarilla, que tienen que estar averiguando en los consultorios médicos privados una vacuna que debería ser gratuita y que cuesta $50 al menos en un consultorio privado. Digo, esto no como que influye ya en el ánimo de la gente en decir, oye, está sucediendo esto, ¿por qué? Yo creo que no. No pasa eso. Debería suceder, y claro, ahí viene otra vez la pregunta del por qué no. ¿No? Es decir, es por qué no, o sea, por qué no importa, por qué finalmente todo pasa de relancina, ¿no es cierto? ¿Por qué esta no es una discusión? ¿Por qué no nos debería preocupar, no? Yo ponía un tuit que decía, al Ecuador no volvió Bad Bunny, volvió la tosferina, digamos, ¿no? Es que es exactamente lo que sucedió. Ahora, sí yo me atrevería a decir, esto hay que hacer un análisis y una investigación profunda, cualitativa, porque no tengo la respuesta, pero sí hay esta lógica de creer que finalmente esto es normal. Les voy a poner el ejemplo de los siniestros de tránsito, ¿no? Que es algo que nosotros hemos estado investigando muy de cerca porque trabajamos muy de cerca con una coalición. Los siniestros de tránsito en el país es vergonzoso. La segunda causa de muerte en Ecuador son siniestros de tránsito. ¿Sabes lo grave que es eso? Porque eso es algo que puedes evitar, pues, ¿no? No son los paros cardíacos, ¿no? Y finalmente, digamos, eso a veces en la mente, en el imaginario colectivo es la factura que yo tengo que pagar por la modernidad, por tener un carro. Es decir, es normal que la gente se choque y se mate porque tenemos carros, ¿no? Entonces empiezas no solo a normalizar, sino a cotidianizar. Y yo siento finalmente que la gente, post pandemia, vivimos un trauma tan brutal que te dice, bueno, pero es que eso es normal, pues las enfermedades se dan. 14 horas sin luz, es que la sequía, ¿no? Exacto. Es decir, no hay esta capacidad de decir... Es un gran ¿Pero ejemplo. qué? ¿Eso debería ser un movilizador social, dices tú, este tipo de cosas? Sí, yo Yo- sí creo. Yo sí creo que es algo que debería por lo menos hacer que la ciudadanía se pregunte por qué.
Exacto. ¿Por qué está sucediendo Pero eso? cuando otra hablamos vez. de movilizador social, hablamos de salir a las calles. No, Ni siquiera no de necesariamente, preguntarte. Es que la ciudadanía Tomar ni siquiera se postura pregunta. dentro de las propias casas. Es una aceptación casi como de resignación de las cosas más terribles que suceden. Es que ¿cuáles son las cosas ¿Cómo más no terribles? Y pasa nada? volvamos a la frase que les dije. Es decir, cuando ya no es posible determinar qué tiene importancia, todo pierde importancia. Es decir, cuando ya no puedes determinar cuál es finalmente en verdad lo que me moviliza a mí. ¿Qué es lo que sucede? Esa frase está para ponerla en tu epitafio. Está En tu Está para epitafio. ponerla En tu al final. epitafio, En tu pues. serio? epitafio te acabo de Yo decir. recuerdo No, en cuando, serio, cuando sí, empezaron está los empezaron Me voy a los, utilizar los- en las- el comentario sin rodeos, por favor. cuando empezaron las decapitaciones, no sé si ustedes se acuerdan. Puerto Bolívar. Ya, Si mal no recuerdo, fue Puerto Bolívar. Yo ¿Te recuerdo, acuerdas? yo recuerdo que decía alguien, yo no me acuerdo si eras tú o no recuerdo quién decía, yo no quisiera que esto se convierta en la normalidad y la gente Yo lo decía. y la Yo gente lo dije. deje de asustarse, una Yo lo cosa dije. parecida. Yo hablaba de que el peor, y por eso yo siempre le decía a la gente, no perdamos la capacidad de asombro, porque lo peor que nos puede pasar es cotidianizar este tipo de Yo cosas. recuerdo mucho esa Eso frase. es lo que yo he dicho permanentemente. Porque cada vez que pasa algo y yo veo que a la gente no le espeluzna, no le estremece, digo, ya pasó lo que supuestamente no debía pasar. La gente ya normalizó el tema de la inseguridad, Jimena, las muertes. Jimena, la reacción del país, ¿ya? Que yo creo que en otras circunstancias, no sé si esto hubiese sido distinto hace 10, 20, 30 años sobre los 4 niños de las Malvinas. Exactamente. O sea, a mí me parece increíble que tengas a la mitad del país justificando diciendo eran un delincuentes. crimen. Pues, eran Pero delincuentes. sucedió con los Restrepo, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Con los Restrepo. Tal vez ahora lo sentimos más por la amplificación y por el tema digital. Yo sabes que siento que en el caso de los Restrepo fue no un tema de identificación política, sino de identificación institucional con la policía. Ahora es un tema político. Político. esto. No, de identificación con los militares. Sí, Es es exactamente institucional Pero también. también Pero político. hoy es político. Siempre es político. Evidentemente, Pero- lo de los Restrepo no puede ser más político, Sí, evidentemente. sí, pero yo digo hoy a la hora de enfocar el tema, la gente te pone por encima la situación política y el gobierno. Pero igual con Febres Yo Cordero, no ¿no? sé si fue tanto. No, sí, absolutamente. Eso Igual, es verdad, porque exactamente cuando igual se con habla Febres Cordero. de los 4 de las Malvinas, siempre hay alguien que te dice ya están politizando el tema. Es Exacto. como, Pero es que pero por finalmente, supuesto, si esto no es pues político, es un entonces, tema ¿qué es? político. Pero mira, yo recuerdo que en el tema de los Restrepo, y está el documental de María Fernanda Restrepo, que es una pieza histórica muy importante, ¿no? Uno lo que ve es reacción básicamente uniformada, policial. Pero defendida por un gobierno que además Apoyada por un gobierno, apoyaba sí, finalmente es esta verdad. lógica de pero defender. ese gobierno estaba de salida. No importa. Pero evidentemente, ¿Representaba tanto al gobierno? Digo, me imagino que sí, evidentemente, pero también era un tema político. Es decir, porque además lo que está Es de ida y sucediendo, vuelta. lo que está sucediendo ahora es profundamente, para los que intentamos hacer investigación social, es como profundamente contradictorio, ¿no? Yo estoy repitiendo esto porque además es una tesis que estamos investigando mucho desde ICARE, que es finalmente esta. Para mí, la mayor crisis que vive el Ecuador ahorita es una crisis de representación colectiva, ¿no? Y yo lo he dicho en tu programa, ¿no? ¿Y por qué finalmente es de eso? Porque yo reviso las cifras del Latinobarómetro 2024. Tú tienes unas cifras que no explican absolutamente nada de lo que está pasando. En el programa ¿no? pasado nos pusimos a llorar. Lo que decía hablando de Mauricio, esas- de la pues, hablaba de, claro. de los gobiernos, de una que dictadura. la mayoría de la Sí, gente prefiere una dictadura. Pero yo tengo Así es, otras así cifras es. que son, digamos, más ¿nos contradictorias vas y a que se hacer aterrizan llorar? más, ¿no? El 80%, digamos, de ecuatorianos consultados por el Latinobarómetro dicen que en el Ecuador la riqueza está distribuida de manera injusta y muy injusta. El 80%, 8 de cada 10. Eso es un buen dato. Los 2 últimos presidentes de este país han sido multimillonarios. No es coherente, no es coherente, no hay coherencia. Solo el 8% de los consultados confían en el otro. La confianza interpersonal en una sociedad es fundamental. Total, absoluto. Nosotros decimos que hay una ecuación que explica la violencia, porque esto no solo es narcotráfico, los tiguerones, los fitos, los no sé qué es, ¿no? Entonces tú tienes poca confianza en el Estado, poca confianza interpersonal, ¿no es cierto? Y altísimo pesimismo, digamos, ¿no? En el 2023, de acuerdo a las cifras de perfiles de opinión, el promedio de pesimismo en el Ecuador era del 90%, ¿no? Con Noboa ha bajado el pesimismo. No sé si, digamos, Yo una lo estrategia o no. lo asocio mucho a la polarización, esto que estás diciendo, de que haya bajado el pesimismo. Pero finalmente en el con lo- 2023 estamos polarizados de todas maneras. Pero creo que hoy estamos peor, me No da lo la sé. impresión. No sé. ¿O no? Pero No. más allá de eso, ¿no es cierto? No se Tienes percibe, al el menos. 8%, ¿no es cierto?, de confianza interpersonal, es decir, solo 1 de cada 10 confía en el otro, y solo un 13% dice que el país está progresando en el 2024. Pero después, cuando a esa misma, ¿no es cierto?, muestra le preguntas
¿cómo está usted con su vida? Un 74% te dice, estoy muy satisfecho con mi vida. 74%. Y un 53% dice, mi familia está progresando. Es decir, y aquí... No hay una contradicción ahí. Pero una profunda Totalmente, contradicción. Y totalmente. después tú dices, ok, si nada nos representa, porque yo estoy bien, pero el país está mal, ¿verdad? Esa es como la gran conclusión que podríamos decir. Y entonces, claro, te enfrentas a que en el siglo XXI nada nos representa. Tú no crees en el Estado, en los medios de comunicación, en los políticos, en las los ideologías. empresarios, en las ideologías. Pero sí crees en el influencer que te dice que te vas a hacer millonario si posteas esto. O sí crees en el influencer que te dice que haciendo gárgaras con bicarbonato se te cura el COVID. Entonces, el escepticismo generalizado es un dogmatismo profundo. Y eso es gravísimo, porque no creemos colectivamente en nadie, pero creemos individualmente en alguien, ¿no? Sí. Y ahí emerge la figura de Noboa. ¿Es un presidente Como muy un para estos influencer. tiempos en esto? Absolutamente. Yo no lo quería decir así. Yo no lo ver, quería dígalo, decir dígalo. así, Jimena. A ver. No, o sea, no, escuchando a Pedro me parece que podría tener esa naturaleza, ¿no? O sea, propia incluso, me parece que todo esto puede, nuevamente viene de la mano de esta vorágine de información, de esta social información que va atropellando todo lo que creemos A ver, o lo que pensábamos crear. Tenemos un presidente muy para estos tiempos que representa estos valores que Pedro dice, es decir, un tema de imagen, Sí. un tema de discurso Sí, breve, totalmente. sintético, Sí. básico. si Pero es quieres, súper ¿cierto? epidérmico eso. ¿Y Y por qué? y de un poco de falta de coherencia, no sé, a mí me parece, porque yo recuerdo cuando él decía, yo soy de izquierda. O sea, No, ADN se postula como un partido de centro izquierda. De izquierda. Exacto, en centro diario, izquierda. en su diario. Pero diario. finalmente, digamos, si yo me quedara con lo epidérmico que es las redes sociales, no habla mucho, lo que sea, voy otra vez a las cifras del Latinobarómetro, ¿no es cierto? 80% dice que la riqueza está distribuida de manera injusta, muy injusta. O sea, hay una conciencia. Es un sobre eso. heredero. O sea, no es pues Pedro Donoso, No, claro. que no tienen que caerse muerto, ¿me entiendes? Y el 81% en esa misma encuesta te dice que finalmente los grupos de poder gobiernan para sí mismos. Y tú tienes a la población aceptando no solamente, digamos, al presidente de la República, sino la posibilidad de que su mamá sea presidenta de la Asamblea Nacional. Yo creo que eso no va a pasar. No, yo tampoco creo. Pero Pero ¿por si qué tú no? lo ¿Por qué no va a preguntas, pasar? hay mucha gente pensando como, No, está- sí. eso no está grave. Incluso digamos, mira lo ¿no? que son las cosas, porque ahí también viene el tema de la desinformación y a ratos de la ignorancia, ¿ya? Que resulta que algunos medios ya habían posteado que como la doctora Sin es la asambleísta más votada, entonces ella debe ser la presidenta de la asamblea. Que era lo que se Cuando decía en el primero caso ya de no hay Vilma asambleísta Andrade, más ¿no? votado porque votas por listas. Así Hay es, lista más así es, votada, así es. ¿ya? Y segundo, cualquiera de los 151 legisladores puede ser asambleísta. Total. Ahora, Puede ser presidente de la Asamblea. ¿Ah? Puede ser presidente de la Asamblea. cualquiera. Eso fue lo que pasó. Cualquiera, Tú- puede- tú- cualquiera- puede perdón, ser asambleísta, sí. cualquiera de los 151 Eso, asambleístas puede aspirar a ser presidente o vicepresidente, primer vicepresidente o segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Vilma Andrade fue la asambleísta más votada. ¿Recuerdan Andrade. ustedes? Vilma Andrade. No. Pues, ¿cómo va a ser? Porque ella no lideró, ella no dirigió la sesión. Ella no, Claro. ella fue parte del comité de instalación en la Asamblea Es la del tercera, 2021. es como Alfredo Serrano. pero ella Alfredo tenía- Serrano va a ser parte de la... Alfredo, ¿por qué? Porque la norma te dice Son que tres listas. la sesión de instalación será dirigida Por por el los asambleísta. tres asambleístas Que por los representan las asambleístas listas. que encabezaron las tres listas nacionales más votadas. Ahí Más estuvo la votadas, doctora exacto, Correa, pues. exacto. ¿Ya? Estuvo Pierina Correa. claro. Y ahí estuvo Pierina, Vilma Andrade, tienes razón, tercera, ella era sí, secretaria. estuvo Vilma Sí, Andrade. sí. Ella estuvo en la Sí, mesa estuvo de la mesa Vilma, directiva. pero era Pierina la que Era tuvo Pierina la que la dirigió. mayor votación. Entonces ahora tú tienes Anabela Sin, ADN, y además solamente tienes tres listas nacionales. Sí. ADN con Anabela Sin, Raúl Chávez. Raúl de Chávez Reto. con RC y tienes Alfredo RC Serrano. Reto y tienes Alfredo Serrano con el Partido Social Cristiano, porque además no hay más listas nacionales. No ¿ya? hay más, ajá. Ellos instalan la sesión y bueno, ahí viene todo un procedimiento para revisar las credenciales, qué sé yo, y luego mocionan una candidatura. Yo sinceramente se me ha metido en la cabeza, no pretendo ser adivino ni pitonizo, pero tengo esa percepción, puedo equivocarme, de que la señora sí no va a ser candidata a la presidencia de la Asamblea. ¿Pero por qué? A ver, me parece que políticamente no sería una carta adecuada. No para le el conviene gobierno. tampoco, Creo que no le digamos, conviene ajá. como imagen. ¿Cómo le pones a la madre del presidente de la Asamblea? O sea, Pero esto no va en ¿entiendes? consonancia con lo que Pedro nos ha retratado. No sé, yo te hablo de una percepción. Yo te que- podría dar tres razones. A ver, dale. La Por las primera que sí. es antecedentes históricos. Anabela Sin gana una curula en la Asamblea Constituyente. Y no va. Fue, renunció y no volvió nunca más. O sea, fue un mes, Pero- menos de un mes.
¿Por qué va a trabajar? Y primero la señora destituyeron, Singh? No sé, ¿para qué? primero destituyeron a Álvaro Noboa. Así es. Porque hay que recordar que él entró. Álvaro Noboa fue asambleísta constituyente. Nadie se acuerda de ¿Y eso. quién fue su suplente? ¿Ah? ¿Quién era? No me acuerdo yo. No La recuerdo. Silka Sánchez, ¿no fue? No recuerdo quién Porque fue su suplente. esto es No, constituyente. estoy Pero sí, él fue destituido y luego destituido por faltas. Claro. Mira, Fue destituido por eso faltas no de la lo Asamblea de recordaba. Montecristi, pues. Eso no lo recordaba. Y luego se fue también la doctora Singh. Sí. ¿Ya? Antecedente histórico. ¿Qué más? El segundo, cuando tú haces un análisis finalmente de la lista de los asambleístas actuales, ¿verdad?, que fueron candidatos, hay un señor que se llama Diego Matovelle, ¿no es cierto?, que Él es miembro del CAL Es miembro actualmente. del CAL, ¿sí? Él no es un asambleísta, digamos, titular, es decir, él fue asambleísta suplente, ¿no?, en una lista. Entonces tú dices, ¿cómo le castigas a un miembro del CAL que podría virarse y, digamos, mover absolutamente todo? ¿Cómo le castigas poniéndole de suplente? Porque se va a Preguntas- principalizar. Preguntas por quién. Se va a principalizar. Pero ojo, se va a principalizar. Digamos que la doctora Singh es presidenta de la Asamblea, imaginándonos eso. No es que si ella se principaliza como presidente el señor Matovelle. No. Ahí sube quien esté En la segunda ocupando vice- la la primera primera vicepresidencia, Así por es. si acaso. Tienes otro antecedente, te No, faltó el ese- tercero. no, Oye, ese Ah, es un pero detalle. mira, y el otro también. A ver, el presidente de la Asamblea Nacional es un cargo no solamente político, sino administrativo muy demandante. Administrativo sobre todo, ¿no? Totalmente. ¿Ya? Político-administrativo. ¿Cómo la doctora Singh? Yo no creo que tenga tiempo para estar 24/7 pendiente de los temas legislativos. Ni ganas. Claro, Ya, tienes que recibir ni a creo. las, a O sea, las me recuerda más o menos comisiones. cuando León Febres Cordero fue diputado. Él venía, creo que... Venía de vez en nunca y el principal, que era un querido amigo, apreciado amigo, el doctor Javier Sandoval, él venía y le reemplazaba, que él era el verdadero diputado. Y Febres Cordero solo venía para los temas grandes, Políticos, como por claro. ejemplo cuando llevó Una adelante el interpelación. proceso de fiscalización contra Gustavo Noboa, donde pronunció la famosa frase: le vamos a perseguir como perro con hambre. Así es. Oye, ¿Ya? quiero institucionalizar acá el segmento Gente de No Creer. Me parece que- Esa es mi frase. esa frase me encanta de Fabricio. Gente de No Creer. Es sobre este tema de esta polémica tan cerdosa, disculpen el término, de la bandera de la policía y de la bandera nacional en el discurso del nuevo comandante general de la policía. Y digo gente de no creer porque vi entreverados en este tema personas que yo diría, voy a dar nombres. Nuestro querido amigo Mauro Andino, que tarde o temprano va a estar aquí también en algún momento, ¿no? En un desgaste de energía, digo yo, y de atención sobre un tema que yo, la verdad, no sé. Oye, Irrelevante, yo no le dediqué irrelevante. ni un microsegundo a eso. Es más, yo llegué el lunes a la radio indignado por ese tema, diciéndole a la gente: señores, hay un brote de tosferina. Exacto. 8 niños, el Estado se demoró Exacto. 4 meses en llegar a Taisha para determinar que 8 guaguas murieron por leptospirosis. ¿Ya? Y lo de la fiebre amarilla. Y hermano, eso debía haber concentrado nuestra atención. Y la gente hablando del color de la banda. Cuando ya no es posible determinar qué es importante, ya nada Ya, importa. nada. Es que a es eso verdad, quería volvemos llegar. a la Lo frase. Qué horror, oye, qué horror. Lo que dice Pedro va por ahí. Suscribo, gente no creer. De no creer viendo. Y felizmente creo que ya existe un poquito de conciencia como decir, oye, paremos ahí, porque la verdad esta vaina, ya lo de las tintas, lo de los flashes, ya me parece que ya hay no hay nada que hacer. Eso te iba a decir, Ahí ese es no el hay otro gente de no nada creer. que hacer ya. O sea, perdón, yo tengo un iPhone, ¿no? Herramienta espectacular, ¿ya? Pero yo no me imagino que este flash, yo cojo y tomo una foto y el flash genere un rayo para eliminar el marcaje de mi papeleta de votación. O sea, no cacho. A mí me parece una ridiculez, evidentemente. Pero hay todo- semejante tecnología en este Sí, sí, sí. aparatito No, no. inventado por Steve Pero Jobs. me parece que es una locura que sigamos hablando de eso, pero me parece que sí es finalmente una estrategia política. Es decir, si la Revolución Ciudadana, digamos, o sus líderes, hay un montón de errores, porque por último, si esa era la estrategia, todos tienen que estar convencidos, etcétera. Pero claro, si la Revolución Ciudadana permite que a la luz, digamos, de su bloque, la paliza haya sido tan grande y no tenga una explicación que no hable de fraude, es muy fácil que se desgrane el bloque. Es decir, yo lo veo más por ahí. O sea, es un catalizador Me parece que sí. sostiene, me parece una justicia. O sea, si no, no puedo explicar. O sea, Oye, si no- Pero es absurdo, No, digamos. absurdo. No, o sea, en los hechos no se sostiene. Oye, yo siempre quisiera que abandonemos esta sala recordando temas que vienen de la historia y nos traen a esta época. Ecuador fue un país clave en el tema de la investigación de la vacuna contra la fiebre amarilla. El doctor Hideo Noguchi,
japonés. En Guayaquil hay una calle en Sonora, hay un ¿Cómo no? parque. La calle sí. Noguchi. En el sur de Guayaquil. Él Empieza en la Caja del Seguro. Y Exactamente. va hasta el sur. Él realizó sus investigaciones sobre el tema de la fiebre amarilla y dio los pasos hacia una vacuna en Guayaquil, enviado por la Comisión Rockefeller. Un sabio japonés que es tan importante en Japón. Fíjense ustedes la importancia de Daiyo Noguchi en Japón. Que él está en el billete de 1000 yenes. O sea, él aparece en el billete de 1000 yenes. O sea, lo importante que es para el Japón. Y el Ecuador no solamente que por este trabajo del doctor Noguchi a inicios del siglo XX, sino también por el tema de la cascarilla, el primer remedio contra la fiebre amarilla que el mundo conoció, la quinina, que es el árbol nacional del Ecuador, que está en este escudo que ustedes ven. Entonces, sí me resulta hoy que, habiendo Ecuador sido un país tan importante para el combate a esta enfermedad, hoy estemos pasando por Una esto. incoherencia nuevamente, Una ¿no? de tantas, ¿no? Somos un Una país de de incoherencias. Es que a veces Bueno, pienso que propósito. nosotros no somos un país, somos una línea imaginaria. Sabes que De hecho, somos una línea imaginaria. vamos a tener el gusto de seguir acá. Gracias por invitar. Creo que la próxima semana, no sé si Gracias sigue. por invitar. No sé si sigue la próxima semana. Gracias, señor Donoso, por Gracias por la asistir. invitación. No hablamos del Atlético de Madrid. Deberíamos. Tiempo. No, es deberías que aquí se invitar. habla de equipos grandes. Si Me hablamos de deberías de invitar equipos finalmente grandes. para que yo me pueda defender. Es que si se habla de fútbol, hay que hablar de equipos grandes. Pero ya no hablamos del Atlético de Madrid, No, perfecto, pues, de la no creo que Liguita, cabe de así. River, No creo hablamos que nomás. cabe así. Muchas gracias por la No. invitación.